Buenas tardes. Este es el segundo tema de lo que es la materia de derechos humanos. En el capítulo segundo vamos a ver el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos. En el video anterior hablamos de un panorama general de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora se va a tratar sobre el Sistema Universal de Protección de dichos derechos. En primer lugar vamos a hacer referencia a la Carta de San Francisco y a los órganos principales de las Naciones Unidas en sus competencias específicas sobre derechos humanos. En primer lugar, las Naciones Unidas y los derechos humanos. En el ámbito universal de protección de los derechos humanos corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, que además de establecerse como un foro internacional promotor de la paz entre las naciones, comienza la evolución y protección de los derechos humanos en el contexto internacional, dando lugar a la adopción y aprobación de numerosas declaraciones y tratados. El antecedente directo de lo que son las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, producto de la Primera Guerra Mundial, la cual estuvo orientada al mantenimiento de la paz y a desarrollar cooperación internacional y fue pionera en proteger a las minorías. Sin embargo, la crisis económica del 29 y principios de los 30, aunado a la ineficacia de su intervención frente al desarrollo del nacionalsocialismo, condujo a su disolución. La ONU fue producto de una preparación técnica y examen político más elaborado que la Sociedad de Naciones. A raíz de los lamentables acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, surgió el interés por establecer un sistema internacional vinculante de protección a los derechos humanos, a cargo de lo que son las Naciones Unidas. En primer lugar tenemos la Carta de las Naciones Unidas, o Carta de San Francisco, que es el instrumento constituyente de la organización. Determina los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establece los órganos y procedimientos de la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de San Francisco establece como uno de los propósitos centrales de la ONU el logro de la cooperación internacional en la promoción y en el fomento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción por motivos de raza, de sexo, idioma o religión. Sin embargo, la definición, enumeración y sistemas específicos de protección se desarrollarían con posterioridad. La finalidad de la protección de los derechos humanos en la Carta ha sido reafirmada en diversas ocasiones, como en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, en 1968, que estableció en su punto 6, los Estados deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo efectivo los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales. También fue reafirmado dicho objetivo en la Declaración y Programa de Acción de Viena. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 del Consejo de Seguridad, estableció que las políticas empleadas por Sudáfrica en Namibia tendían a lograr una separación de grupos étnicos, lo que implicaba una distinción por raza, que constituye una denegación de derechos humanos y libertades fundamentales. Por tanto, era una transgresión flagrante a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. De lo anterior se puede destacar la importancia de la Carta de San Francisco, porque en ella se sentaron las bases de lo que se convertiría en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, vamos a ver lo que son los órganos principales de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos. Algunos de los principales órganos de Naciones Unidas, si bien tienen funciones propias, de manera indirecta se ocupa de los derechos humanos. Como es ejemplo, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea General es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas y está integrada por todos los miembros del organismo. Desde sus orígenes ha fungido como foro para la discusión de los grandes problemas universales. Emite recomendaciones que, aunque no son vinculantes, han tenido un importante impacto a nivel mundial. En materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 10, otorga el poder a la Asamblea General para
discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de la Carta, y conforme al artículo 13, promover estudios y hará recomendaciones para hacer efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es importante indicar que los 9 tratados de derechos humanos que integran el sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas fueron aprobados por la Asamblea General y en algunos casos fueron precedidos por declaraciones también aprobadas por este órgano. Ahora bien, de estos instrumentos, en el seno de lo que es la Asamblea General, han surgido los 9 tratados de derechos humanos de la organización. Ahora bien, vamos a checar cuáles son los otros órganos. El siguiente es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es uno de los principales órganos de las Naciones Unidas. Según el artículo 62.2 de la Carta de Naciones Unidas, podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. Asimismo, el artículo 68 de la Carta lo facultó para establecer las comisiones para la promoción de los derechos humanos. Derivado de este precepto se originó la Comisión de Derechos Humanos en 1946, como un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, mejor conocido como ECOSOC, que conocería las transgresiones de derechos humanos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de cualquier otra declaración o convención internacional en la misma materia, adoptada en el seno de las Naciones Unidas. La comisión fue sustituida por el actual Consejo de Derechos Humanos. Por otro lado, el Pacto Universal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de su apartado 4 estableció como órgano de supervisión del mismo al Consejo Económico y Social. No obstante, más adelante se estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para desempeñar tales funciones. Ahora bien, vamos a ver lo que es la Corte Internacional de Justicia como otro órgano. La Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas con sede en La Haya, fue establecida por la Carta de la ONU y comenzó sus funciones en 1946, sustituyendo a la Corte Permanente de Justicia Internacional, establecida en el Pacto de Naciones la Sociedad de Naciones. La Corte Internacional es un cuerpo de 15 magistrados independientes que reúnen las condiciones para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o jurisconsultos de reconocida competencia en derecho internacional. Tiene competencia contenciosa y consultiva. Solo los estados podrán ser partes ante la Corte, lo que implica que no pueden ser parte los individuos o grupos. La competencia de este órgano se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta y en tratados vigentes. Podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado por las Naciones Unidas. En materia de derechos humanos, la Corte Internacional no tiene una facultad expresa para su conocimiento, sin embargo, en sus decisiones ha establecido principios fundamentales en la materia. Un ejemplo lo encontramos en la opinión consultiva, consecuencias jurídicas que tiene para los estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no obstante lo dispuesto en la resolución 276 del Consejo de Seguridad. En esa opinión, como ya se mencionó, la Corte señaló que se había presentado una denegación de derechos humanos y libertades fundamentales y por tanto una transgresión flagrante a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, entre los diversos temas que ha abordado esta Corte Internacional se ha referido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al trabajo del Comité de Derechos Humanos. En ese contexto, un caso que es de importancia es el caso de Amadou Sadio Diallo, en el que la Corte reconoció que desde que fue creado, el Comité de Derechos Humanos se ha consolidado como un órgano de interpretación del derecho, en particular a través de la búsqueda de responsabilidad de los estados partes en las comunicaciones individuales que puedan ser sometidas conforme al primer protocolo facultativo y a través de las observaciones generales. Los órganos protectores de derechos humanos de las Naciones Unidas. En el marco de las Naciones Unidas existen diferentes órganos cuya función es promover y proteger los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El primero de ellos es el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos.
Fue creado para promover el respeto universal para la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, para ocuparse de las situaciones en que se vulneren derechos humanos, incluidas las transgresiones graves y sistemáticas, y para formular recomendaciones al respecto. El Consejo está formado por 47 Estados miembros. Su composición está basada en una distribución geográfica equitativa y los puestos se distribuyen entre los grupos regionales. Se reúne periódicamente a lo largo del año, como mínimo en 3 periodos de sesiones. El Consejo de Derechos Humanos asume un mecanismo de examen periódico universal a través del cual analiza la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos contempla un método de denuncias que permite presentarlas al Consejo por individuos y organizaciones por transgresiones a los derechos humanos. Por último, tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Alto Comisionado es el principal funcionario responsable de los derechos humanos. El cargo fue creado por la Asamblea General en 1993, en la cual la comunidad internacional decidió establecer un mandato de derechos humanos más sólido y con mayor apoyo institucional que el que había desarrollado el Centro de Derechos Humanos. Este cargo detenta la principal responsabilidad en materia de derechos humanos dentro de Naciones Unidas. Tiene la categoría de Secretariado General Adjunto. El cargo es ocupado por una persona con amplia experiencia en la esfera de los derechos humanos y comprensión de diversas culturas, para que tenga un desempeño imparcial, objetivo, no selectivo y eficaz en sus funciones. Tiene como funciones principales las de promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales y formular recomendaciones a los órganos competentes del sistema, con miras a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.